Buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, específicamente de la carrera de Ingeniería Civil. Les vamos a hablar un poco sobre las matrices con los integrantes Félix Ramos Matías Alejandro, Mesa Carrillo María Salomé, Pantoja Yuxi Ángelo Yolaus, Parra Carua Matías Adrián y Jefferson Tuz García. Bueno, para comenzar tenemos lo que es la suma de matrices. La suma de matrices es una operación lineal que consiste en unificar los elementos de dos o más matrices que coincidan en posición dentro de sus respectivas matrices y que éstas tengan el mismo orden. En otras palabras, el sumatorio de una o más matrices es la unión de los elementos que tengan la misma posición dentro de las matrices y que tengan el mismo orden. Siguiente, por favor. Para lo que es el procedimiento tenemos el primero, que es comprobar el orden de las matrices, tal que si el orden de las matrices es el mismo, entonces se pueden sumar las matrices, y si el orden de las matrices es distinto, no se pueden sumar las matrices. Y el segundo es sumar los elementos que tienen la misma posición dentro de sus respectivas matrices. Siguiente. La propiedad de la suma. En la propiedad tenemos lo que es la propiedad asociativa, que es equivalente a primero sumar dos matrices y luego otra matriz al resultado anterior. Tenemos lo que es la propiedad conmutativa, que es el orden del sumatorio no es relevante. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el elemento neutro, que dada una matriz 0 o del mismo orden que Z, X, Y, tal que como podemos ver en los ejemplos, el efecto neutro se produce cuando sumamos la matriz objetivo con una matriz 0. El resultante es la misma matriz. Y la propiedad distributiva, que diferencia de las matrices las potencias que no cumplen la propiedad distributiva en la suma. Bueno, compañeros, yo les voy a hablar sobre la resta de matrices. La única condición para poder restar dos matrices es que estas matrices deben tener el mismo orden. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienen que tener el mismo número de filas y columnas. Como podemos observar en la primera imagen, para restar dos matrices se deben restar entre sí aquellos componentes que se sitúan en la misma posición. Tomemos el ejemplo de esta primera imagen con sus dos matrices. Siguiente, por favor. Podemos observar que con la primera columna, es decir, con los números en sentido vertical, vamos restando. Y así con la segunda y tercera columna. De este modo podemos obtener la matriz resultante para esta resta de matrices, como se puede apreciar a continuación. En las propiedades de la resta tenemos que la resta de dos matrices da como resultado otra matriz del mismo orden, cumple con la propiedad asociativa, cumple con la propiedad conmutativa y el elemento neutro de la resta es la matriz nula. Gracias. Multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices consiste en combinar linealmente dos o más matrices mediante la adición de elementos dependiendo de su situación dentro de la matriz de origen, respetando el orden de sus factores. En otras palabras, la multiplicación de matrices es unificar matrices de una sola matriz mediante la multiplicación y suma de los elementos de la fila y columna de las matrices de origen, deteniendo el orden de los factores. ¿Cuándo se puede multiplicar dos matrices? Cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Aquí, como podemos observar, tenemos un ejemplo de la relación de columnas y filas en la multiplicación de matrices. Como podemos observar aquí,
se ve que la primera matriz es 3 por 2 y la segunda de 2 por 3. Entonces sí se puede multiplicar porque tiene el mismo número de columnas y la segunda tiene el mismo número de filas. Entonces sí se puede. Y acá les puse un ejemplo de matrices que no se pueden multiplicar, que es de 3 por 3 y 2 por 3. Como no tiene el mismo número de columnas, la segunda tiene diferente número de filas, entonces no se podría realizar la multiplicación. El procedimiento de cómo realizar una multiplicación de matrices. Primer paso, verifique que el número de filas de la primera matriz es igual al número de columnas de la segunda matriz, como podemos observar en el ejemplo. El segundo paso, de la primera matriz, dice, toma la fila I, que podría ser esta. Y de la segunda matriz, toma la columna J, que vendría a ser esta. Ya, dice el cuarto paso, multiplica cada elemento de cada fila y de cada columna en orden, como podemos observar aquí en el grafiquito. Coloca el resultado de la posición IJ de la matriz resultante. Y por último paso, regresa al paso 2 hasta terminar con toda la matriz. Y como podemos observar aquí. Propiedades de la multiplicación de matrices. La propiedad conmutativa de la multiplicación, como podemos ver, es A, B diferente de BA. Esa no se cumple. Propiedades asociativas de la multiplicación. Y tenemos propiedad distributiva. También tenemos la propiedad de identidad multiplicativa, propiedad multiplicativa de cero y propiedad de la dimensión. A continuación, mi siguiente... A continuación tenemos la matriz transpuesta. La matriz transpuesta se denota por A elevado a la T y esta matriz tiene por filas a las columnas de A, es decir, se obtiene cambiando sus filas por las columnas o de forma viceversa. Si la matriz A es de dimensión m por n, entonces la dimensión de A transpuesta es n por m. Aquí podemos observar un ejemplo de dada una matriz A, cómo nos resultaría dada la matriz transpuesta. Siguiente. En las propiedades de la matriz transpuesta tenemos la transpuesta de un producto. Esta se denota de la forma A por B elevado a la transpuesta de la matriz. Por un ejemplo, dada la matriz A y la matriz B, demostrar la transpuesta de un producto. Para resolver este producto de matrices a la transpuesta, es necesario primero hacer el producto de la matriz A y la matriz B. Como podemos observar en la pantalla, resolvemos la multiplicación y al obtener la matriz A por B, le realizamos la transpuesta de la matriz, que nos quedaría cambiado las filas por las columnas. En una matriz de igual orden, la diagonal principal siempre se va a mantener, esa nunca va a cambiar. Lo que cambia son los diferentes números y se cambiaría de forma n por m y m por n. Yo les voy a hablar sobre las propiedades de la matriz transpuesta. Tenemos como primera propiedad la propiedad involutiva, que nos trata de decir que siempre que tratemos de sacar la transpuesta de una matriz ya transpuesta, nos va a dar como resultado la matriz original. Esto se puede comprobar más que todo con un ejemplo, debido a que si es que nosotros transponemos una matriz que ya está transpuesta, nos va a dar como resultado la matriz original, porque vamos a volver a hacer el mismo procedimiento dos veces. Entonces tenemos un ejemplo donde se puede comprobar la igualdad de los procedimientos. Como segunda propiedad tenemos la propiedad distributiva, donde nos indica que si tenemos las operaciones de dos matrices y repartimos las transpuestas, nos va a dar el mismo resultado que si primero sumáramos las matrices y luego las sacáramos la transpuesta. Igualmente se puede comprobar la igualdad, ya que la diferencia no va a variar si es que hacemos el mismo procedimiento por uno o por otro lado. También tenemos la propiedad lineal, que nos dice que si multiplicamos
una constante por una matriz y luego la transponemos, nos va a dar el mismo resultado que si multiplicáramos una constante por una matriz ya transpuesta. Igualmente se puede comprobar la igualdad realizándola por los dos métodos. Ya, muchísimas gracias. Entonces eso sería todo con respecto a la presentación de las propiedades de las matrices y las operaciones con las mismas.